Na primavera de 1726, pocos meses antes de sua morte, Sir Isaac Newton recebeu sua residencia de Kensington, jovem Ciencia de Kensington, jovem Ciencia de Kensington, jovem Ciencia de Kensington, jovem Ciencia de tu. O que transpiraria naquela tarde, não seria registrado nos anais oficiais da Royal Society, nem mencionado nas biografias oficiais do grande físico. Por décadas, aquelas palavras permaneceriam guardadas como tesouro proibido, sussurradas apenas entre os círculos mais íntimos dos estudiosos do oculto, até que finalmente emergissem das sombras da história como uma confissão extraordinária sobre a natureza mais profunda da existência humana. El manuscrito, descubierto recientemente en los archivos privados de una antigua biblioteca en Cambridge, revela que Newton, a sus 83 años, había llegado a conclusiones que trascendían sus descubrimientos científicos más célebres. En esos últimos meses de vida, cuando la gravedad terrestre ya no lograba sostener adecuadamente su cuerpo debilitado, su mente se sumergió en territorios inexplorados de la conciencia, donde las leyes de la física cedían el paso a las leyes del espíritu. La grabación mental, como él mismo la describiría, había comenzado a formarse años antes, cuando Newton empezó a percibir patrones que se repetían no solo en el movimiento de los cuerpos celestes, sino en la propia trayectoria de las almas humanas a través de múltiples existencias. Lo que había comenzado como curiosidad intelectual sobre los escritos herméticos y alquímicos, se había transformado en una comprensión visceral de cómo la conciencia individual navega a través de las dimensiones de la experiencia, eligiendo deliberadamente los desafíos y obstáculos que moldearían cada nueva vida. Newton relató a Condit cómo sus descubrimientos sobre la gravitación universal habían sido solo el preludio de una revelación mucho más profunda. Si los cuerpos celestes obedecían a fuerzas invisibles que determinaban sus órbitas, las almas humanas también seguían trayectorias preestablecidas, pero con una diferencia fundamental: participaban activamente en la elección de su propio camino. Durante sus largas noches de meditación y estudios alquímicos, Newton había comenzado a vislumbrar el mecanismo por el cual cada alma, en los intervalos entre las vidas terrestres, examinaba cuidadosamente las lecciones no aprendidas, las heridas no curadas y los talentos no desarrollados, para luego seleccionar precisamente las circunstancias que le proporcionarían las oportunidades necesarias para su crecimiento espiritual. Este descubrimiento no había llegado a través de cálculos o experimentos, sino a través de una serie de experiencias que Newton clasificaba como comuniones con el arquitecto universal. En noches de luna nueva, cuando las mareas de la conciencia se encontraban en sus puntos más bajos, conseguía acceder a capas más profundas de su propia memoria, donde residían no solo los recuerdos de esta vida, sino los ecos de existencias anteriores y los planes para vidas futuras. Fue a través de estas experiencias que Newton comprendió que su propia genialidad científica no era un accidente de la naturaleza, sino una herramienta cuidadosamente elegida por su alma antes incluso de su nacimiento. En las palabras transcritas por Condit, Newton explicaba cómo cada alma, al concluir una existencia terrestre, asciende temporalmente a un plano de conciencia, donde puede observar el panorama completo de su evolución espiritual. En este estado, ya no está limitada por la perspectiva lineal del tiempo, sino que puede contemplar simultáneamente todas sus experiencias pasadas y las potencialidades futuras. Es en este momento de claridad absoluta que el alma identifica los aspectos de su naturaleza que aún necesitan refinamiento y las cualidades que necesita desarrollar para alcanzar estados más elevados de conciencia. El proceso de elección, según Newton,
se asemeja al trabajo de un arquitecto divino que proyecta no solo una construcción, sino todo un entorno de aprendizaje. El alma examina diferentes modelos de vida disponibles en el plano terrestre, considerando no solo las circunstancias externas como familia, ubicación geográfica y periodo histórico, sino también las características internas como temperamento, talentos naturales y predisposiciones emocionales. Cada elemento es seleccionado no por placer o facilidad, sino por su capacidad de proporcionar exactamente las experiencias necesarias para el crecimiento espiritual. Newton describía cómo su propia elección de nacer en una época de transición científica, en una familia modesta del campo inglés, había sido deliberada. Su alma había identificado la necesidad de desarrollar no solo la capacidad intelectual, sino también la humildad y la disciplina necesarias para servir como un canal, a través del cual verdades universales pudieran fluir a la conciencia humana. La aparente soledad de su infancia, la pérdida prematura de su padre, y los desafíos de relación que había enfrentado a lo largo de su vida, no eran castigos o accidentes cósmicos, sino oportunidades cuidadosamente orquestadas para forjar el tipo de carácter necesario para sus futuros descubrimientos. La revelación más sorprendente del manuscrito se refiere al papel de las relaciones humanas en este proceso de elección. Newton explicaba que las almas frecuentemente forman grupos o círculos de aprendizaje que se comprometen a reencarnar juntos a lo largo de múltiples existencias, asumiendo diferentes roles, unos con respecto a los otros para proporcionar experiencias mutuas de crecimiento. Aquellos que aparecen en nuestras vidas como antagonistas o desafíos no siempre son enemigos kármicos, sino frecuentemente son almas amigas que aceptaron desempeñar roles difíciles para proporcionarnos oportunidades de desarrollar cualidades como paciencia, perdón, compasión o fuerza interior. Esta comprensión había transformado profundamente la perspectiva de Newton sobre sus propias dificultades personales. Los conflictos con contemporáneos como Robert Hooke y Gottfried Leibniz, que durante décadas había interpretado como disputas intelectuales mezquinas, revelaron ser danzas cósmicas cuidadosamente coreografiadas para estimular tanto su propia evolución como la de sus adversarios. Cada debate, cada controversia, cada momento de tensión había servido para pulir aspectos específicos de su personalidad y expandir su comprensión tanto de la ciencia como de la naturaleza humana. Para aquellos que acompañan estas revelaciones extraordinarias sobre los misterios de la existencia, vale la pena continuar esta jornada de descubrimiento, pues aún hay mucho más que desentrañar sobre los secretos que Newton guardó durante décadas. El manuscrito de Isaac Newton, Una visión de la vida tras la vida. El manuscrito revela también cómo Newton llegó a comprender que los principales desafíos de cada vida no son obstáculos que deben evitarse, sino precisamente los elementos que cada alma busca experimentar. Una persona que nace con discapacidades físicas no está siendo castigada por errores de vidas pasadas, sino que puede haber elegido esa experiencia específica para desarrollar cualidades como la perseverancia, la compasión por los demás o para contribuir con perspectivas únicas que solo esa condición puede proporcionar. De igual manera, aquellos que nacen en circunstancias privilegiadas enfrentan el desafío específico de usar sus recursos y oportunidades de forma que beneficie no solo a sí mismos, sino a toda la humanidad. Newton describió cómo, durante sus experiencias de conciencia expandida, pudo presenciar el proceso mediante el cual su propia alma había examinado diversas posibilidades de existencia antes de elegir nacer como Isaac Newton. Vislumbró otras vidas potenciales que podría haber vivido como un sencillo labrador que desarrollaría una profunda conexión espiritual con la tierra,
como un artesano que perfeccionaría su arte hasta transformarlo en meditación, o como un comerciante que aprendería sobre la naturaleza humana a través de infinitas interacciones sociales. Cada posibilidad ofrecía diferentes lecciones y oportunidades de crecimiento, pero su alma había elegido específicamente el camino del estudioso solitario, porque esa era la forma más eficaz de desarrollar las cualidades necesarias para su misión específica. La elección de los desafíos específicos seguía también patrones matemáticos que Newton comenzaba a descifrar. Así como había descubierto que las órbitas planetarias seguían leyes precisas, percibió que las trayectorias de las almas a través de múltiples existencias también obedecían a principios ordenados. Cada vida construía sobre las anteriores, creando una progresión espiral, donde las mismas lecciones fundamentales eran revisitadas en niveles crecientes de complejidad y sutileza. Un alma que necesita aprender sobre el amor podría experimentar primero el amor romántico, luego el amor familiar, después el amor por la humanidad, y finalmente el amor universal que trasciende todas las formas particulares. Condit registró cómo Newton describió el momento específico en que su alma había elegido los desafíos intelectuales que caracterizarían su existencia como Isaac Newton, en un estado de conciencia que comparó a estar suspendido entre las estrellas. Su alma había contemplado la necesidad de la humanidad de comprender mejor las leyes que gobiernan el universo físico. Percató que esta comprensión era esencial, no solo para el progreso científico, sino como un paso fundamental para que los seres humanos reconocieran su propia naturaleza divina y su lugar en el cosmos. Para cumplir esta misión, su alma necesitaba encarnar en un cuerpo y una mente capaces de intuir verdades matemáticas universales, pero también en circunstancias que proporcionaran el aislamiento y la disciplina necesarios para el trabajo profundo. La elección de una infancia solitaria, de una personalidad introvertida y de una tendencia a la obsesión no fueron accidentes, sino herramientas cuidadosamente seleccionadas. Cada característica aparentemente problemática de su personalidad servía a un propósito específico en el gran plan de su existencia. Newton reveló también cómo había comprendido que los momentos de mayor sufrimiento en su vida no eran fallas en el plan divino, sino precisamente los puntos donde su alma estaba realizando su trabajo más importante. La depresión que lo había afligido durante los años de juventud había forzado a su mente a volverse hacia adentro, descubriendo paisajes interiores que ninguna educación formal podría haber revelado. Los periodos de aislamiento social habían creado el espacio necesario para que verdades cósmicas pudieran emerger en su conciencia sin la interferencia del ruido mundano. Durante sus experiencias de conciencia expandida, Newton también había vislumbrado cómo otras almas a su alrededor habían hecho sus propias elecciones. Su madre, a quien inicialmente había resentido por haberse casado de nuevo cuando él era niño, había elegido desempeñar ese papel específico para enseñarle sobre independencia emocional y autoconfianza. Sus profesores y mentores habían aceptado la misión de guiar su formación intelectual, cada uno contribuyendo con elementos específicos necesarios para su desarrollo. Incluso aquellos que habían creado obstáculos en su camino habían participado voluntariamente de este plan mayor, sabiendo que sus desafíos estimularían descubrimientos que beneficiarían a toda la humanidad. Una de las revelaciones más profundas del manuscrito se refiere al papel de las enfermedades y limitaciones físicas en el proceso de elección del alma. Newton explicó cómo había comprendido que su propia constitución física frágil no era una desventaja, sino una condición deliberadamente elegida para dirigir sus energías a actividades intelectuales y espirituales en vez de físicas. Su tendencia a problemas digestivos y su sensibilidad extrema a estímulos externos
habían funcionado como filtros naturales, protegiéndolo de distracciones que podrían haber desviado su atención de su trabajo esencial. Describió cómo cada limitación física corresponde a una capacidad espiritual amplificada. Aquellos que nacen ciegos desarrollan frecuentemente percepciones intuitivas extraordinarias. Aquellos que enfrentan desafíos de movilidad pueden desarrollar una movilidad mental y espiritual que trasciende cualquier limitación física. Las almas eligen estas experiencias no como castigos, sino como formas concentradas de aprendizaje que pueden acelerar significativamente su desarrollo espiritual. Newton reveló también cómo había descubierto que los talentos naturales de cada persona no son regalos aleatorios, sino herramientas específicas que cada alma trae de existencias anteriores y refina continuamente. Su propia capacidad de intuir leyes matemáticas universales había sido desarrollada a lo largo de múltiples vidas, donde había trabajado con diferentes aspectos de la armonía cósmica. En una existencia anterior, podría haber sido un músico que descubrió las proporciones matemáticas en la armonía musical. En otra, un arquitecto que aplicó principios geométricos sagrados. Cada vida había contribuido con una faceta diferente de la misma comprensión fundamental. El manuscrito revela cómo Newton comenzaba a percibir señales de su transición inminente a otro plano de conciencia. No eran solo los síntomas físicos del envejecimiento, sino alteraciones sutiles en su percepción que indicaban que su alma se estaba preparando para completar esta fase de su jornada. Comenzaba a ver colores que no existían en el espectro visible normal, a oír armonías en silencios aparentes y a sentir presencias que no podían ser detectadas por los sentidos físicos convencionales. El legado de Santiago. Estas experiencias no fueron alucinaciones de una mente en decadencia, como algunos podrían interpretar, sino señales de que las barreras entre diferentes dimensiones de la conciencia se estaban volviendo más permeables. Santiago comenzaba a recuperar gradualmente la perspectiva más amplia que su alma poseía antes de encarnar, preparándose para el momento en que nuevamente podría contemplar su existencia desde un punto de vista universal. Durante esos episodios de percepción ampliada, Santiago había vislumbrado aspectos de sus próximas existencias. Se vio como un educador que desarrollaría métodos para hacer el conocimiento científico accesible a todas las clases sociales. En otra visión, apareció como una mujer que usaría la intuición y la compasión para descubrir curas naturales para enfermedades que afligirían a generaciones futuras. Cada posibilidad futura representaba una faceta diferente de los talentos y cualidades que había desarrollado en su existencia actual como Santiago. El físico explicó a Álvaro cómo había comprendido que la muerte no es un fin, sino un momento de graduación espiritual, así como un estudiante que completa una carrera universitaria, deja esa institución para proseguir con estudios más avanzados. El alma que completa una existencia terrenal asciende a planos de aprendizaje más sofisticados. La tristeza que los vivos sienten por la muerte de seres queridos es comprensible, pero se basa en una percepción limitada de lo que realmente está sucediendo. En realidad, deberíamos celebrar cuando un alma completa con éxito los desafíos que eligió para una vida específica y está lista para proseguir en su jornada evolutiva. Santiago describió cómo, en los planos superiores de conciencia, a donde las almas transitan después de la muerte física, existe un tiempo de revisión e integración donde todas las experiencias de la vida recién completadas son procesadas y transformadas en sabiduría permanente. Este proceso no es un juicio externo donde una autoridad divina determina castigos o recompensas, sino una evaluación hecha por la propia alma a medida que contempla cuánto ha crecido, qué lecciones ha aprendido completamente, y qué aspectos aún necesitan desarrollo.
Es durante este periodo de revisión que el alma decide si está lista para encarnar nuevamente o si necesita más tiempo en los planos espirituales para integrar sus experiencias. Algunas almas eligen retornar rápidamente, ansiosas por aplicar inmediatamente lo que han aprendido. Otras prefieren periodos más largos de contemplación y preparación. No hay urgencia en los reinos espirituales, pues el tiempo funciona de forma completamente diferente fuera de la experiencia física lineal. La revelación más extraordinaria de Santiago se refiere al papel del amor en el proceso de elección de las experiencias de vida. Descubrió que lo que motiva a un alma a aceptar desafíos difíciles no es una necesidad de castigo o expiación, sino un amor profundo por la propia jornada de crecimiento y un deseo de contribuir a la elevación de toda la conciencia universal. Cada alma que elige encarnar en circunstancias desafiantes está, en realidad, haciendo un sacrificio amoroso, aceptando limitaciones temporales, para poder desarrollar cualidades que beneficiarán no solo a sí misma, sino a toda la red de conciencia de la cual forma parte. Esta comprensión había transformado completamente la perspectiva de Santiago sobre el sufrimiento humano. En vez de verlo como evidencia de la crueldad de la existencia, pasó a reconocerlo como evidencia del amor extraordinario de las almas humanas, dispuestas a aceptar dificultades temporales al servicio de un bien mayor. Cada persona que enfrenta desafíos significativos es en realidad un héroe espiritual que ha elegido un camino difícil para acelerar su evolución y contribuir a la sabiduría colectiva de la humanidad. Santiago explicó también cómo había descubierto que las sincronicidades y coincidencias aparentes en nuestras vidas son, en realidad, puntos donde el plan original de nuestra alma se vuelve visible en la experiencia física. Aquellos momentos en que encontramos exactamente a la persona correcta en el momento correcto, cuando surge una oportunidad inesperada que cambia el rumbo de nuestra vida, o cuando una solución aparece justo cuando más la necesitamos, son manifestaciones de acuerdos hechos en los planos espirituales antes del nacimiento. Nuestra alma, trabajando en conjunto con otras almas y con inteligencias superiores, orquesta estos encuentros para garantizar que tengamos acceso a las experiencias y oportunidades necesarias para nuestro crecimiento. En sus últimos días, Santiago había llegado a una comprensión final que trascendía todos sus descubrimientos anteriores. Percibió que la propia búsqueda humana del conocimiento es una expresión de la tendencia fundamental de la conciencia a retornar a su fuente original. Cada descubrimiento científico, cada insight filosófico, cada momento de comprensión espiritual es un paso en esta jornada de retorno. Las almas eligen encarnar y enfrentar desafíos, no porque están separadas de lo divino y necesitan reconectarse, sino porque son expresiones de lo divino mismo explorándose a sí mismo a través de infinitas perspectivas individuales. Esta revelación final llenó a Santiago con una paz profunda que trascendía cualquier miedo a la muerte física. Comprendió que su existencia como Santiago había sido solo una nota en una sinfonía cósmica infinita, pero una nota esencial y única que ninguna otra alma podría haber contribuido. Sus descubrimientos sobre las leyes de la gravedad y el movimiento no fueron conquistas personales, sino dones que su alma había traído a la humanidad como parte de su misión elegida, y esas contribuciones continuarían resonando a través de las generaciones, inspirando a otras almas a hacer sus propios descubrimientos y a cumplir sus propias misiones únicas. Cuando Álvaro dejó la residencia de Santiago en esa tarde de primavera, llevaba consigo más que simples palabras transcritas. Había sido testigo de una revelación que conectaba la ciencia más rigurosa con la espiritualidad más profunda, demostrando que no hay conflicto fundamental entre la búsqueda racional del conocimiento
conocimiento y la comprensión intuitiva de los misterios de la existencia. Santiago había mostrado que el mismo universo que obedece a leyes matemáticas precisas también opera según principios espirituales de amor, crecimiento y propósito. El manuscrito concluye con una reflexión de Santiago sobre el significado último de la vida humana. Él había comprendido que cada existencia es simultáneamente un fin en sí misma y parte de un proceso mayor. Cada momento de alegría y cada experiencia de sufrimiento poseen un valor intrínseco como expresiones de la riqueza infinita de la conciencia, pero también sirven como elementos en un patrón más amplio de evolución espiritual que se extiende mucho más allá de cualquier vida individual. La verdad que Santiago descubrió en sus últimos años es que somos simultáneamente los autores y los protagonistas de nuestras propias historias. Nuestras almas, en estados de sabiduría y amor que trascienden nuestra conciencia cotidiana, eligen cuidadosamente los escenarios, personajes y desafíos de cada vida para crear exactamente las condiciones necesarias para nuestro crecimiento. No somos víctimas de circunstancias aleatorias, ni productos de un destino ciego, sino artistas espirituales, empeñados en la sagrada tarea de esculpir nuestra propia conciencia a través de la experiencia directa. Esta comprensión no disminuye la realidad o la importancia de los desafíos que enfrentamos, sino que los coloca en un contexto que transforma el sufrimiento en significado, la dificultad en oportunidad, y la aparente separación en conexión profunda. Cuando reconocemos que elegimos nuestros desafíos con sabiduría y amor, podemos enfrentarlos no con resignación pasiva, sino con el coraje y la determinación de quien está empeñado en una misión sagrada. La revelación final de Santiago es que el universo no es una máquina fría gobernada solo por leyes impersonales, sino una expresión viva de conciencia infinita explorándose a sí misma a través de cada alma individual. Cada vida es un experimento único y precioso, cada desafío es una oportunidad de descubrimiento y cada momento de conciencia es una celebración de la creatividad infinita del cosmos. Desde esta perspectiva, la muerte física se convierte no en un fin trágico, sino en una transformación natural hacia formas más amplias de existencia y comprensión. Las palabras finales del manuscrito resuenan a través de los siglos como una invitación para que cada uno de nosotros reconozca la magnificencia de nuestra propia jornada espiritual. Santiago nos recuerda que somos mucho más de lo que creemos ser, que nuestros desafíos son mucho más significativos de lo que parecen, y que nuestra vida tiene un propósito mucho más profundo de lo que nuestra mente ordinaria puede imaginar. Al final, descubrimos que no somos meramente habitantes temporales de este universo, sino expresiones eternas de la propia conciencia que lo creó, eternamente empeñados en la sagrada tarea de despertar a nuestra propia naturaleza divina.